Hola, ¿qué tal, amigos? Ya regresamos. ¿Qué les pareció la presentación que tuvimos? Muy grande, ¿verdad? Muy rica en estas propuestas literarias y realmente aprovechar el viaje para invitarlos a esta librería que ya vieron, hay mucha apertura, no hay prejuicios, pueden entrar, pueden estar, preguntar también, ¿no? O sea, es muy atractivo el trato que nos dan. He estado viendo que no únicamente a nosotros por ser prensa o por ser un amigo escritor, sino a mucha gente que viene, el mismo trato general. Y bueno, seguimos aquí en Miércoles de Ceniza. Y bueno, pues ahora sí entramos en materia, ya, sin tanto preámbulo. ¿Cómo les fue allá en la feria? Muy bien. ¿O como feria? Muy bien. Yo como decía en una entrevista, a mí no me fue tan bien, le fue muy bien a mis lectores. Eso. Le fue muy bien a la gente que se acercó a las presentaciones, a la gente que asistió a la feria. Deja comentarte, es la primera vez que asisto a la feria de Guadalajara, y yo diría de joven, de niño, nunca pensaría que iba a estar ahí como autor o como escritor. Y es muy emocionante. Primero, muy emotivo ver, hace un momento hablábamos de cómo se acercan los jóvenes a la cultura y a la lectura. Un montón de camiones y jóvenes y escuelas asistiendo a la feria. Eso me pareció fundamental, porque es ir trabajando en la formación de lectores y de escritores y de creadores. Entonces, todos estos jóvenes, entiendo que cada escuela elegía dónde asistir, a qué presentación, y ahí entraban. Entonces, en ese momento tienes la oportunidad de echarles a perder la vida con la imaginación. Sí, sí, de contagiarlos. Sí, porque yo luego mi pensamiento se fue con estas rigurosas invitaciones al teatro vía pago, y todos van porque si no pierden un punto, ¿no? Y ahí sí les ¿Usted hace. se fue teatro también? Sí, y mira, nos oponemos mucho a ese tipo de Así teatro, es. porque los vacunas contra Así el teatro. es. Ese no es el teatro. Ese no es el teatro. Y así es. ya hemos hablado en una ocasión, hay excelente teatro a muy buen costo e incluso gratuito de grandes obras. Te hago un paréntesis, recientemente en diciembre, que fue época de pastorelas, Juan Francisco Hernández, que es un apasionado del siglo XIX, apasionado de la cultura novohispánica, presentó una pastorela de José Joaquín Fernández de Lizardi en el Museo de José Luis Cuevas y en el Palacio de Medicina. Qué brillante, de verdad, brillante. Además, a él le encantan lo monumental, y tú decías, bueno, el texto es del siglo XVIII, XIX, va a ser muy aburrido. No, sí, lo adaptó y empieza la pastorela con un cuarteto tocando música clásica, te seduce y luego es muy divertida la obra. Es decir, ahí hay, por ejemplo, teatro gratuito que trae un mensaje y que acerca mucho a los jóvenes. Incluso el teatro se sacó a los niños a bailar, en fin. El Centro Cultural del Bosque, por ejemplo, la oferta de teatro es estupenda, te cobra 80 pesos, te hace descuento, incluso, bueno, con que sea estudiante, etcétera. Es decir, es conocer para que se acerquen a buenas propuestas y evitar un poco este negocio teatral. Entiendo también que estos grupos lo hacen porque tienen que buscar un ingreso, etcétera, pero a veces yo diría no está peleado con una buena oferta escénica, ¿no? Sí, yo creo que sí las hay, ¿no? Yo creo que sí existe esa oferta y existe esa actividad y ese trabajo que a final de cuentas hay que verlo como un trabajo. Claro. Los actores se preparan, los actores están todo el tiempo en ensayos, no son gente que de pronto se improvisa y se sube. Pero yo decía en esta analogía con lo que pasa con el libro y otras actividades que también, por ejemplo, yo que cubro plástica, de pronto veo que llegan los camiones de los chavos y cuando les pregunto ¿qué haces aquí? Pues es que me mandaron porque si no la maestra me quita 2 puntos. Entonces, eso es esa reacción que de pronto tenemos como chavos ante ver esas situaciones. Pero mira, voy a hacer 2 comentarios. Primero, hablaste de los actores. A mí me encanta el arte escénico, el teatro. Porque ahorita que hablas de la plástica, el artista plástico ve su obra en el exterior. Los escritores en el libro. El actor es su propia obra. El actor tiene que trabajar en sí y él va a hacer la obra de arte y en el escenario va a estar viendo su propia creación, su cuerpo, su voz, todo lo que piensa y lo que hace,
es la obra de arte. De ahí el gran reto que tiene el actor, ¿no? Segundo, esto que me comentas de que a veces es forzado llevar a los chicos a una exposición, pero también es la oportunidad de abrirles la ventana. Hay una película todavía, se llama Julie, a ritmo de corazón, y habla de este gran bailarín cubano que tiene todo el talento y toda la habilidad y no quiere ser bailarín. Su padre lo fuerza a que vaya a aprender danza, él no quiere, se resiste, y vemos en la película, el momento clave es cuando él está en una escuela donde enseñan también danza, y llega un bailarín y hace una rutina. Y el chico se queda sorprendido, se queda seducido por el arte de coreográfico y por este bailarín, y entonces él le cambia toda la visión, él quiere ser como el bailarín. Así es. ¿Qué hacemos cuando llegamos a llevar a los chicos por un punto? Aprovechemos la oportunidad para que se vayan acercando al arte, para decir, mira, esta exposición representa esto, o hay esta historia, es decir, buscar cómo ir formando el público. Y seguramente a algunos les vas a cambiar la vida. Así es. Pero fíjese que también en ese sentido, en esta imagen de este bailarín, ¿cuántos chicos no se quedaron en el camino frustrados y odiándose a sí mismos y odiando a toda la sociedad porque se les impuso algo que no quisieron? ¿Cuántos papás no les imponemos a nuestros hijos carreras que creemos que son las mejores, son las suficientes, son las que les van a dar brillo? Y no únicamente en el ambiente profesional, sino también en el artístico, ¿no? Yo qué más quisiera que mi hijo fuera el mejor escritor, o el mejor bailarín, o el mejor bailarín en el caso de mi hija, o cosas así, pero pues no todos tienen esa vocación, ganas, ¿no? Esa vocación. Entonces, cuando se les obliga a estos ejercicios, una de dos, o se pierde un buen actor o un buen público por esas cuestiones de forzarlos. Pero Mario, lo que estás haciendo ahí es ir probando, es decir, ahí lo estás poniendo a lo mejor a que estudie pintura, dice no me gusta, ya sabe que no le gustó y no lo la idea es no forzarlo. Así es. Es irle mostrando, es como un pequeño banquete o buffet. A ver, esto te gusta, esto no, esto es lo que me gusta. Velo probando y entonces se irá acercando a una mayor platillo gastronómico, ¿no? Le digo que por más que le echo cuetitos, buscapiés, siempre me los pisan. No, complementamos, yo creo que es complementar visiones, ¿no? Claro que sí, esa es la idea que tenemos. Bueno, entonces, hablando de la FIL, estábamos con los muchachos. De la FIL. Entonces, estos camiones repletos de muchachos, repletos de jóvenes, imagínate, una FIL donde se congrega, es una de las más importantes de Iberoamérica, donde se congregan más de 20,000 personas dedicadas a la escritura, y digo escritores, vendedores de libros, editores, etc. Más de 2,000 sellos editoriales, 47 países, y en esta ocasión dedicado a la India, precisamente porque fue el 150 aniversario del nacimiento de Gandhi, y asistió el nieto de Gandhi, por cierto. Pero entonces, en esta feria, es una gran oferta, es un monstruo inacabable, es un gran banquete donde no te puedes comer todo, tienes que ser muy selectivo. Hay cosas importantes, por ejemplo, te decía, estos eventos de la India, grandes autores, como en esta ocasión, Mario Vargas Llosa, el premio David Huerta, que en un discurso donde dice cuál es el mejor poema o el poema más bello, y se avienta un discurso hablando de la poesía. Esa entrega del premio David Huerta, hay que revisarlo, hay que verlo, escuchar el discurso de Huerta, que es maravilloso, y él cómo enumera quienes han recibido los premios, y él dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me merezco este premio? ¿Por qué me lo están dando? Y cuando lo escuchas dices, pues por eso, porque eres un gran poeta. Curiosamente, por ejemplo, fue el 13 encuentro de cuentistas, ¿no? Internacional de cuentistas, donde hubo representantes de Argentina, de Chile, y grandes cuentistas de aquí de México. Es decir, la oferta que te va dando y de manera temática, y se hace el encuentro celebrando los 70 años del inicio de Julio Cortázar como cuentista, por ejemplo. Hay un motivo, ¿no? La actividad no es nada más al azar. La otra es, por ejemplo, se celebró también un aniversario de la tabla de los elementos químicos. Entonces vas encontrando no solo aspectos literarios, está también la ciencia, está también otras disciplinas que tienen que ver evidentemente con toda la cuestión libresca, con los libros. Entonces me encantaba ver a los niños y a los jóvenes llenando las salas, y luego afuera en el patio esperando, y
La otra, créemelo, tú y yo lo sabemos, tú lo has visto, la logística para hacer un evento debe ser muy precisa y muy puntual. Yo veía lo que se conoce, diría yo como asistentes o inductores, gente que te va induciendo a ver, no se quede en este espacio, camine para allá, es decir, buscando, evidentemente ahora con normas de protección civil, cuidando a la gente, a ríos de gente, ves las grabaciones de televisión, de radio, y bueno, como te comentaba, para mí fue la oportunidad de imaginar, junto con la gente que presenció la presentación del libro de Gaby Jiménez, de Mujer de Arena y Azul Violeta, y al día siguiente la mía de Minificciones. Entonces yo creo que cumplimos, porque finalmente no es solo mostrar tu obra, es decirle a los muchachos, invitarlos a que se acerquen a la literatura, a la cultura, al arte, decirles que independientemente de lo que se vayan a dedicar, es acércate a la literatura, imagina, porque eso te va a abrir los horizontes y te va a hacer más un ser que te va a enseñar a sobrevivir, diría yo, es decir, estar por encima del vivir únicamente. Pero fíjate que yo siento entonces, en todo caso, fíjense amigos, y ustedes no van a dejarme mentir, que el que se divirtió en grande, el que aprendió en grande, el que se fue a echar un clavadote de todo el tiempo que duró su estancia allá, pues fue usted, maestro, porque la verdad nos habla con un entusiasmo, con una alegría, una algarabía, que la verdad es contagiosa, y que ojalá que estos documentos que estamos haciendo llegaran a más gente, porque una cosa es cierta, esto que me estás comentando, lo estoy oyendo en primera persona que vivió. Desgraciadamente, las redes, nada, ¿no? O sea, estaban más metidos en otros asuntos más mezquinos, más absurdos o estos mediáticos que de pronto sacan, que en estas cuestiones lúdicas e importantes que es la lectura y es la inducción a los chavos a la lectura, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor yo en mi mundo chiquito no vi, pero sin embargo periódicos, televisión y otras fuentes limitadas. Como siempre, los canales de la cultura están ahí, pero como los museos, nada más va la gente que quiere ir, la gente que no quiere ir pues no va y los pasa de largo. Vámonos a un corte, ¿le parece? Me parece, cortémonos. Cortémonos y regresemos con otros temas. Lo que me gusta de esta cápsula o de este fragmento es la alegría de hablar de algo que para nosotros podría ser ajeno porque no estuvimos ahí. Sin embargo, usted sí estuvo, está bien contento, nomás. Claro, niños, pero ellos se fueron más contentos, tenlo por seguro. Eso me gustó más. Regresamos. Chao. Ya regresamos amigos, casi ya para despedirnos en esta tercera parte, esta tercera caída y pues vamos a ponernos un poco rejegos y hasta cierto punto indecentes. Me parece perfecto. Ahorita que es tercera caída veo mi peso y me acordé, si usted no lo conoce, un luchador que se llamaba La Tonina Jackson, pueden verlo con las películas del Santo. Sí. Entonces vamos con la tercera caída. Mario no es de mi peso, pero buscaremos cómo darle batalla. Así es, este es rudo. ¿Usted es rudo o técnico? Soy técnico, pero ¿cómo le llaman de estos no voy a decir que exótico, Exótico, eso me gusta. Es que no han visto mis botas, pero Pero bueno, entonces iniciamos esta última caída donde va a ver quién, como dicen anteriormente, ¿no? De qué cuero salen las correas. Exactamente. Ajá. Maestro, hablemos ahora sí de las culturitas y de las culturas. Adiós, así es. Ajá. ¿Qué entiende por culturitas cuando yo hablo de culturitas? O sea, ¿cómo me interpreta decir es que nosotros hacemos culturita? Ajá. No, yo voy a hacer una analogía con algo que escribió el maestro Alberto Blanco, poeta. Dice, hay poesía con minúsculas y poesía con mayúsculas. Hay quienes escriben poesía con minúsculas buscando hacer poesía con mayúsculas y lo van a lograr. Sin embargo, esta gente que hace poesía con minúsculas
va empujando y va ayudando a que se vayan acercando los lectores y los creadores a la poesía con mayúsculas. ¿Qué entiendo por culturitas? Lo mismo, es decir, quien a lo mejor está haciendo cultura en espacios más pequeños, dirían a veces no oficiales, no estatales, comunitarios, pero que precisamente son importantes porque ellos, sin darse cuenta, forman parte de toda una... No hay culturitas y culturotas, es una sola cultura. Y te hablaba algún día de estos pisos en la literatura, es lo mismo en la cultura. Voy a poner como un condominio, es decir, la culturita, o quien llame culturita, yo lo entiendo como estos espacios, llamar independientes, que buscan apoyos propios, que son incluso marginales. No es llamada culturita, es parte de la cultura, es un espacio de la cultura, y algunos le llamarían dominante, de estos espacios grandes de cultura donde hay gente que ha trabajado más, que ya está haciendo poesía con mayúsculas y que va a este espacio. Pero no quiere decir que esta culturita no aspire, sino que forma parte, y a lo mejor diría yo, a veces tienen temor o cierto resquemor de ver los demás espacios como, no como distintos, y a veces, sino como adversarios, como que no quiero pertenecer, y no es así. Yo diría, son complementarios. Yo tengo que ver el espacio de las culturas marginales o de creación marginal, como le llamarían, a las no marginales, pero se complementan porque son, diría yo, son dos miradores distintos de observar el mundo desde la cultura, y son necesarios. Si no hubiera este otro tampoco tendría mucho sentido. Yo creo que nos ayudan a mirar la realidad desde enfoques diferentes. O sea, es una forma de equilibrar esta lucha de egos, porque esto me recuerda también que hace un rato con la directora del lugar comentaba estos monstruos, Octavio Paz, Huertas y otro más. Revueltas. Que son, digamos, personajes muy grandes, muy importantes, pero que cada uno de ellos no se les podía, digamos, ver juntos, porque Octavio Paz representa esa oligarquía cultural que hasta cierto punto la mantuvo casi hasta el final de su vida. A eso mucha gente se refiere con estas divisiones de cultura y culturita. La cultura oficial y la cultura independiente, la cultura impositiva de los oficialistas y la cultura independiente, que a veces tiene que estar batallando consigo mismo porque ellos no se ponen de acuerdo a veces. Como no existe un mando, porque todos son pequeñas tribus, de pronto chocan entre ellos, pero acá arriba no, porque aquí existe un mando y una dirección muy específica. Eso no sé si todavía existía antes, no sé si ahora. No, yo creo que hoy es más difícil. Esto no habla de que no haya habido choques entre quienes pertenecían a estos grandes grupos, ¿no? Siempre hay diferencias, y lo importante, decía, ya que hablas de Octavio Paz, para el mexicano toda discusión es afrenta. Y decía, no, tiene que ser diálogo, tiene que ser debate, tiene que ser reflexión. Es decir, yo no te veo como un enemigo, sino como alguien con el que voy a confrontar ideas y puedo reflexionar. En efecto, lamentablemente, en los espacios donde se hace cultura independiente, a veces hay muchos choques. Yo recuerdo mucho, hace años, cuando dirigía la revista Voces de la Primera Imprenta, en esa hicieron un encuentro de revistas independientes. Y recuerdo a un joven de secundaria que levantó la mano y nos decía, oiga, ¿por qué si son tantas? ¿Por qué no se unen y hacen una sola revista? Y yo dije, tienes razón, sería muy bueno. Sin embargo, los miradores que tenemos cada uno son diferentes, ¿no? Es un abanico que permite, otra vez, abordar la realidad de distintas maneras. Y entonces, a lo mejor, hay quienes son más underground, quienes son menos. Y entonces, qué bueno que tengan esa característica. Vuelvo a lo mismo. Esto va a fortalecer la cultura comunitaria y la cultura nacional. Y yo les invitaría simplemente a no ver a los otros como el enemigo, sino como el complementario, y a lo mejor puedo no estar de acuerdo con lo que están pensando, pero sí respetarlo y hacer mi propuesta y llevarla pues
sin duda alguna lo importante es mostrarlo y sentirnos parte de toda esta cultura que yo diría cada día tiene menos ese sentido. Este gobierno está abriendo más las puertas todavía y yo creo que esta diversidad se está respetando y se está fortaleciendo. Pues no así como muy politiquero, pero bueno, vamos a entenderlo, vamos a interpretar lo que es la buena intención de un escritor que pugna por que todos estemos navegando en el mismo barco y que lejos de darle la torre a la literatura en estos grupos que de pronto se dividen, en esa apenas hubo un problema de que se convocó a un encuentro poético y a la mera hora unos quedaron mal, otros quedaron peor y se subieron las disputas y los entredichos a las redes sociales y ensució a lo mejor la buena intención que se tuvo al convocar, pero ya al hacerlo, realizarlo, cada quien. Pero pasa en todo el país, ¿eh? Siempre hay que tener diversidad. Sí, pues si pasan los 15 años, que no pase. Tú sabes que finalmente los grupos de música, literarios, también son hogueras de vanidades, ¿no? Y en ocasiones, bueno, pues puede más a veces el ego que la comunión. Entonces, bueno, entendámoslo, diría yo, pero que eso no demerite tu actitud creativa, ¿no? Ok, me pelearon, me sacaron la lengua, bueno, pues entonces simplemente ya no vuelvo a jugar en esa cancha, ya hay otras canchas donde sí puedo jugar y desde ahí seguiré mi viaje. Así que ahora sonó como canción. Bueno, pues con este personaje que de pronto cambia las voces para agradarnos y para indicarnos que se puede hacer las cosas siempre y cuando exista la concordia y ese entendimiento entre el grupo, ¿no? Claro. Porque a veces ustedes no están para saberlo, pero cuando existe esa complicidad, por decir una forma, de entendernos, yo le puedo decir al maestro Enrique todo lo que yo siento sin peligro de que me mire mal o que de pronto se levante y diga aquí queda y ahí se muere y nos vemos, adiós. No te entiendo, no quiero y adiós. No, al contrario, hay tela donde cortar, ¿no? Sí, yo creo que lo importante, mira, tú lo dijiste hace un momento, yo soy un apasionado de la cultura y sobre todo como espectador veo teatro, veo danza, veo cine, ¿no? Leo. Entonces, pues ¿cómo no voy a buscar la comunidad si veo todo lo que se está haciendo desde el underground, desde los marginales, hasta los no marginales, voy a llamarlo. Todos hacen un esfuerzo. Tengo la fortuna de ir a varios estados y de ahí veo lo que se está realizando y dices, muy bien, excelente. Entonces, lo disfrutas, pues, lo disfrutas porque finalmente el arte y la cultura te hacen, vuelvo a lo mismo, te hacen sobrevivir, estar por encima del vivir cotidiano. Cuando decías hace un momento también qué pasaba, ya hablaremos después de eso, hay ocasiones en que hay riesgos, por ejemplo, se habla ya de una cultura a veces del entretenimiento y en contra de lo que sería realmente la parte cultural, pero bueno, ese es tema de otra ocasión, pero ahorita yo diría disfrutemos, lo importante de quienes creamos es, uno, tener inspiración, voy a llamarle, buscar las ideas, crear, pero sobre todo compartir con los demás y bueno, contagiarlos para que se acerquen al arte o para que sean nuevos creadores, ¿no? Pues ahí está la propuesta, amigos, lejos de lucirse a sí mismo, lo que hace es invitar a la gente a que agarre lápiz y papel y recrea sus propias historias, ¿no? Porque qué fácil es entonces pues anunciar lo que uno hace. Aquí en este caso yo veo que siempre está invitando a que la gente experimente, que la gente escriba, que la gente agarre lápiz, papel, pluma, lo que sea, y ahí se meta. Y que se acerque a los grupos cercanos a su comunidad. Tú afortunadamente haces mucha difusión de estos grupos de teatro, de plástica, que están... De danza. Que por cierto, la maestra Elsa Carrillo es una de las mejores. Sí, ve nada más. Otra vez, vean el potencial que tenemos los mexicanos culturalmente, lo hay. Y sigan prensa cultural, él nos lleva por muchos eventos, diría yo, de artistas a lo mejor aparentemente
no tan conocidos, inofensivos. no tan conocidos, pero que están creando y que vamos viendo cómo se preparan y cómo hay una pasión en esos lugares, ¿no? Hace poco recuerdo uno de teatro que fue una entrevista muy buena y ves cómo se van preparando y cómo es gente que está muy convencida y que en sus espacios vas a ver la pasión por crear y seguramente tú dirás, yo también quiero acercarme y ser actor. Perfecto, pues bueno, pues amigos, se nos acabó el tiempo, ya nos vamos. La verdad la pasamos muy a todo dar. Yo pensé que me iba a dar roña por estar en este lugar. Sí, la verdad, pues es que, o sea, créanme, no me la creo yo mismo, estamos en el corazón del Palacio de Bellas Artes, un lugar que yo únicamente venía, que ya no vengo, a visitar, a ver sus obras, a ver sus murales, y como un público más de los esos que de pronto agarra su mochilita y pues se va a conocer el mundo, y el mundo pues era en parte conocer a Bellas Artes, ¿no? Hasta ahí nada más. Nunca pensé yo que íbamos a estar hablando al interior de él, de tantas cosas tan maravillosas, y a la vez darle patadas a las paredes diciéndole oficial. No, acérquense a Bellas Artes. Están los programas, yo diría, no dejen de ver los murales, eso es fundamental. Las exposiciones que están, los conciertos de la Sinfónica, hay algo que no toda la gente lo sabe, pero hay conciertos familiares, los cuales incluso una hora antes se da una plática, y los conciertos familiares muy didáctico, es ir acercando a las familias y a los jóvenes a la música, a escucharla, a entenderla y a apasionarse. Acérquese a Bellas Artes, es finalmente la catedral de la cultura. Y aunque no lo quieran decir muchos, es parte del pueblo, es parte de la gente, por supuesto, es parte de la comunidad. No es un lugar que llegó por extraterrestres y se puso barreras. No es una playa nudista exclusiva, es para todos. Todos aquí nos podemos venir a encuerar, no pasa nada. Muy bien. Ojalá que ojalá que nos permita la directora y usted mismo, maestro, estar periódicamente en este lugar, conociendo a más gente. No quiero decir que cada 8 días, posiblemente una vez al mes, ¿verdad? No sé, o 15 días, no sé. Eso sería cosa de que viéramos y propusiéramos para que conozcamos otros tópicos de la cultura y el arte, ¿no? ¿Sería bueno? Me parece muy bien. Vamos a proponer, ojalá se logre. Así que amigos, nos vemos, hasta luego. Chao. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores.